están? Muy buenas tardes, siendo las 18 con un minuto. Estamos atrasados un minuto. Estamos en su programa Despierta tu mente. Estamos junto a la psicóloga Claudia Quiroz, compartiendo hoy la segunda parte del programa anterior. Ya estamos aquí en vivo, como siempre mencionamos. Puedes hablarnos a través del Facebook de su radio Alas, si tienes algún comentario, si quieres opinar de lo que vamos a estar conversando y si lo encuentras interesante, también compártelo con tus redes sociales y con tus amigos para que puedan estar atentos ahí a lo que estamos conversando en el día de hoy. ¿Cómo estás, Claudia? Bien, ¿Bien? bien Qué bueno. estoy, sí. ¿Contenta? Contenta, sí, ahí contenta, cansada. Sí. Con muchos desafíos. Sí, muchos desafíos, Ya. muchos desafíos, pero contenta, sí. Vamos a ir de a poquito Sí. contando los desafíos que está Claudia, Sí. como los que han seguido el programa. Cuando iniciamos Despierta tu mente, Claudia estaba terminando su carrera de psicología, aún no era titulada. Y como ha pasado el tiempo, ahora ya es titular, ya es psicóloga, Sí, ¿cierto? así es. Y prontamente va a tirar su consulta, así que ahí vamos a Ay, ir. sí. Así que Ahí al final, para cuando estén más conectados, claro, sí, ahí vamos a pasar voy bien a el dar dato. bien el dato Bien de el dato. dónde, porque ya la agenda se abre prontamente. Prontamente. Así que sí, Ah, ya, qué prontamente estamos haciendo todas las gestiones ya para poder abrir prontamente, Qué- porque ya está la consulta, así que ahora falta solamente el agendamiento de horas, que estoy completando la página, pero ya está Ah, casi. qué bueno, qué bueno. Sin duda Sí. creemos, Claudia, que te va a ir bien. Sí. Así que vencer los miedos. Así, ¿Cierto? exactamente. ¿Cierto? Justamente empezamos Porque con eso. me imagino que tenías miedo a arrendar un lugar físico o Ay, algo. o sea, obvio que sí. Tenía mucho temor porque obviamente uno está recién comenzando. Yo no es que no tenga experiencia, tengo harta experiencia, sobre todo en primera infancia, ¿cierto? Claro. Entonces, obviamente mi foco va a ser infanto-juvenil. También estoy ahí cursando un diplomado de infanto-juvenil como para poder como especializarme un poquito más en eso desde la psicología. Ya, perfecto. Pero ya tengo un bagaje en eso, digamos. Entonces, bueno, tengo experiencia como en el área, pero obviamente en psicóloga estoy recién. Como psicóloga, Claro. más allá de mi práctica profesional que hice, Mm. estoy recién. Pero... Y eso te genera un miedo. Un miedo, por supuesto, me genera miedo porque digo, uno empieza con estos pensamientos intrusivos. Con los easy. Con los easy. Y si abro y no llega nadie. Claro. Y si abro y no me alcanza para pagar el arriendo. Y si abro y no... Easy. Entonces, yo digo, si yo me quedo con estos easys, voy a estar así eternamente. Claro. Porque al final uno dice, no, es que voy a ganar un poco más de experiencia. No, es que cuando ya lleve un par de años. No, es que cuando haga este perfeccionamiento. No, es que cuando haga este otro. Y al final pasan los años y uno no se lanza, po. Nunca, porque nunca va a estar en el momento No, po, perfecto. no es, nunca. Como que nunca llega el momento ideal para hacer Claro, algo. porque siempre va a haber algo que uno va a decir, oye, esto me falta todavía. Exacto. Sí, nunca, Siempre, claro. siempre vas a creer que algo te falta, entonces los miedos vienen, es inevitable sentir miedo, sentir temor, porque como decíamos la semana pasada, como resumiendo un poco, obviamente nos da temor lo que es desconocido, porque Claro. no sabemos, yo en esta área no es desconocido para mí, nunca he tenido una consulta, sí he atendido, sí he hecho asesoría psicopedagógica. Ya, eso sí lo hice un tiempo. Trabajé, sí, no independiente, sino que en una fundación, allá en Santiago, antes de llegar acá a Los Ángeles. Ya. Y sí trabajaba atendiendo a niños y Ya, familias, ya, perfecto. en ese sentido. Ya. Entonces, Me igual gustó hay una mucho. experiencia ahí. Hay una experiencia, sí, pero desde el área educacional. Y justamente ahí es donde nació más mi interés de estudiar psicología. Ya. Porque yo veía a las mamitas que llegaban, por ejemplo, muy angustiadas a solicitar la hora, llegaban conmigo muy angustiadas porque, por ejemplo, le habían dado recién un diagnóstico para sus hijos. Ya, TDAH claro. o TEA, Claro. o sea, autismo o no sé, alguna dificultad de aprendizaje. Entonces llegaban angustiadísimas, así como que el mundo se fuera a acabar, como que algo pasaba. Entonces yo en ese momento decía, claro, yo las puedo ayudar desde lo pedagógico, pero no las puedo ayudar desde lo psicológico. Claro, hay que ayudarla a ella. Ayudarlas a ella, Claro. como qué es lo que está pasando. Entonces
de ahí surgió mi interés y tengo como experiencia en eso, pero por supuesto que esto me da temor, me da miedo, pero no me tenía, este miedo no me puede paralizar. No te puede paralizar, claro, Sí, claro. exacto. Hay un dicho que dice que mucho... servir agüita? Ya, gracias. Hay un dicho que dice que Sí. mucho análisis provoca parálisis. Exacto, así es. Pero, claro, pero Sí. cuando uno ya analiza mucho es porque hay miedo detrás que... Hay algún miedo Sí. detrás que no te está dejando Exacto. avanzar. Por supuesto, y ahí es donde llegamos así como a no avanzar, po, a quedarnos ahí en el lugar estancado, esperando años y años que llegue el momento Y no finalmente llega. y no va a llegar nunca. Entonces, No, y uno empieza, no como llega. tú decías al principio, no, es que voy a esperar mejor tener un poco más de experiencia. Pero ¿cómo adquiero ¿Cómo la adquirir la experiencia? Claro, Sí. ir a trabajar en un lugar más seguro, pero dependiente Sí, de otro, po, quizás. exacto. Claro, Sí. pero si tienes la posibilidad, vence tus miedos y lánzate nomás, hazlo, si te va a ir bien. Sí, porque finalmente uno dice, ya, pero yo, ay, de hecho yo lo pensé, yo dije, ya, y si me voy mejor al DAEM y voy a pedir trabajo allá, total tengo tanto bagaje en educación que lo más probable es que pueda quedar, Claro. pero después decía, no, es que no es lo que yo quiero, Claro. porque mi sueño es llegar a las personas, mi sueño es llegar, de hecho, a las personas que no tienen acceso. Porque un tratamiento psicológico, ¿para qué estamos? O sea, Es cuesta, caro. cuesta, Sí, es caro, sí, es caro, sí, es caro. sí. ¿Y por qué es caro? Porque es un trabajo que es de joyería. O sea, entonces yo no es que yo desvalorice a mis colegas que cobran lo que tienen que cobrar, porque por supuesto es un trabajo importante. Pero eso muchas veces pone una barrera en la gente que no puede costear eso. Claro. Entonces, bueno, mi meta, y estoy haciendo las gestiones para adherirme a los prestadores de FONASA. Y voy a abrir un par de horas para poder atender en esta modalidad para que la gente igual pueda acceder. Claro. Entonces, ahí estoy como No, inventando buenísimo, todo. buenísimo. Así que si alguien necesita psicólogo, ya Sí. puede empezar a contactarnos, ¿cierto? Sí. Luego hasta las redes sociales ya activas. Pero mientras tanto, también si puede necesitar, nos puede hablar a través de la radio. También. Y nosotros le vamos a dar el contacto de Claudia. Así que no hay ningún así es, inconveniente en así eso. es. Así que con miedo, Claudia, con miedo. avanzaste, diste el paso. Sí. Sí, porque mira, decíamos la semana pasada que el miedo es útil, ¿ya? Claro. Porque nos protege frente a un evento concreto, Efectivamente, real, claro. ¿ya? Como decía yo, un poco siempre este mismo ejemplo, los auditores ya lo deben conocer, pero siempre el mismo ejemplo de que si me viene persiguiendo un perro rabioso, claro, sí. y yo voy a arrancar porque obviamente eso me da miedo, Claro. o me da miedo cuando vienen muchos autos y yo no cruzo la calle porque obviamente me pueden atropellar, ¿cierto? Entonces me protege. O un poco lo que decía un auditor la semana pasada, po. que le daba miedo meterse debajo del auto porque se podía caer. pero, También, claro, exactamente. Ese es un muy buen Entonces, ejemplo. ¿Ah? Muy buen ejemplo. Claro. También el auditor nos dijo que él le daba miedo meterse, que es mecánico, debajo del auto, pero ese miedo lo hizo avanzar Claro. y tomar las precauciones. Claro. Porque si no tuviera miedo, se mete y de repente el auto se Se cae. cae, claro. Ah, no, lo voy a poner en esto nomás y total no importa. Claro, claro. No va a pasar No pasa nada. nada, Y claro. pasa. Claro, entonces, en ese sentido el miedo fue una muy buena herramienta que lo ayudó a verificar el peligro que había, Exacto. lo solucionó y ahora puede hacer el trabajo sin problema. Así es. Entonces, el miedo en su justa medida es bueno. Es bueno, ya claro. es bueno, es útil, ya no sirve, es esperable. Pero, ¿qué pasa cuando el miedo ya nos empieza a limitar? Claro, ¿Ya? ahí es donde ya entramos ¿Qué en un pasa? tema más ¿Por complejo. qué? Porque generalmente cuando el miedo nos limita es cuando ya empieza, esto ya no es real, no es una amenaza real, sino que está en mi mente, en mi imaginario. Claro. Y empiezan estos pensamientos intrusivos y estos sí que te decía, Claro. ¿y qué pasa si? ¿Y qué pasa si? Y si voy a este lugar y si quedo en ridículo, y si hago este trámite, pregunto y se ríen de mí, Y o generalmente me eso, dicen, esos easy son negativos, ¿ah? Porque Sí, uno po. podría tener easy positivos. claro, ¿Cierto? sí, pero generalmente es negativo porque los escenarios son más bien catastróficos. Claro, porque uno dice, y si, Sí. ya, la consulta de Claudia creo, y si no viene nadie, y si se y llena, se llena, no tengo espacio. Claro, así claro. deberían ser Claro. nuestros pensamientos, ¿cierto? Claro. Entonces, claro, es como eso. Entonces, ahí es donde está el problema, porque ya no solamente es sentir miedo, sino empezar a vivir alrededor del miedo. Claro, Es como que nosotros ya no tenemos miedo, sino que
vivimos alrededor del miedo, en un miedo constante. Claro. ¿Ya? Y ahí donde se producen algunas patologías mayores como la ansiedad también, que está ligada porque es un miedo constante. Por ejemplo, miedo, ansiedad social, que me da miedo hablar en público, me da miedo expresarme porque puede pasar esto, puede pasar esto. Claro. Claro, y ahí, Ya, entonces ahí pasa. Y ahí ya estamos entrando en otro tema ya. Claro, en otro tema, más sí, complejo. más Entonces, complejo. por ejemplo, los miedos que nos vienen con estos pensamientos nos pueden llevar a, por ejemplo, a dejar de conducir, como el ejemplo que sacábamos Claro. de nuestro auditor que decía este miedo a conducir, que finalmente porque voy a chocar y finalmente ya no voy a conducir, ¿ya? O dejar de salir. Hay gente que le da terror salir a la calle porque la pueden asaltar o porque le puede pasar algo. Claro, y ya, están ya. con ese miedo constante. En ese caso el miedo ya está quitando la calidad de vida incluso. Exacto. Está limitando, no está limitando a salir, a interactuar, Claro. a hacer actividades habituales que tenemos que hacer en Que la son vida normales diaria, de la sociedad. que son normales. Hay personas que yo he conocido que les da miedo, por ejemplo, ir a hacer un trámite y dicen, no, pero ¿cómo voy a ir a hablar con esta persona? Y si me reta? y si Claro. es muy ridículo lo que voy a decir. Generalmente y uno si se es pone muy- como en ese escenario, y si lo que estoy diciendo no tiene nada que ver con lo que hay que preguntar, y si Exacto. pregunto mal y no me entienden y me dan otra respuesta. Eso, ¿te fijas? Sí. No, mejor no pregunto. Claro, mejor no pregunto. Y empiezas a evitar. Y eso Claro. es peor porque se refuerza la conducta. Ah, no, yo tengo miedo, entonces para no exponerme a este miedo, no, mejor no pregunto. Yo me acuerdo mejor que no salgo. en la universidad los profesores siempre decían, no hay preguntas tontas. No tengan miedo de preguntar. Exacto. Pregunten nomás. Exacto, Claro. exacto, Sí. porque no hay preguntas, o sea, no hay preguntas que sean tontas, como se dice, o que no, porque finalmente eso va a nacer del interés de la persona, de lo que la persona se está cuestionando, Ca- que quizás otra persona no se lo cuestiona. Claro. Y quizás yo me lo cuestiono, lo pregunto, y los demás dicen, oye, en realidad... Sí, porque uno dice, oye, si una sí. pregunta a lo mejor es muy obvia, no, y mejor no la hago y me quedo ahí por miedo eso al pasa. ridículo, por Hoy. miedo a que piensen esto no tiene idea de Exacto. nada, pero al final son cosas que uno se pone en la cabeza nada más y que no son Sí, reales. no son reales, Claro. tú tienes que pensar de que siempre son como escenarios imaginarios. Claro, Ya es un escenario que no es real, no es una amenaza real, pero mi cerebro la percibe como si fuera real. Entonces, como el cerebro, acuérdate que hemos dicho varias veces, no sabe de bromas, no sabe cuando Claro. él cree todo lo que yo le digo, entonces si yo tengo este temor, entonces finalmente él cree que es real y va a generar todas estas sensaciones corporales que tienen que ver con un miedo real. Voy a empezar a temblar, voy a empezar a sudar, Claro. me va a titubear la voz. La voz, claro. Todo eso porque es real, porque dice, oye, en realidad esto está pasando o esto puede pasar y me lo creo y para evitar todo este malestar corporal, no, mejor no lo hago. Claro. ¿Te fijas? Claro. Oye, y ahí Entonces pasa eso. cuando uno está en esa situación, ¿cómo habría que hacerlo para vencer el miedo ahí? Más adelante lo vamos a ver. Ya, perfecto, vamos a ver la ya. estrategia. Mira, Ya. sí, ¿no? Si tenemos una estrategia para reconocer, para poder ver qué hacemos en ese momento. Claro, claro. Ya, obviamente siempre yo hago la distinción de que este es un programa de psicoeducación, no es psicoterapéutico. No, ya. claro, sí, Es eso. psicoeducación donde damos herramientas para que el común de las personas pueda actuar frente a estas emociones Claro. cuando ya sobrepasan, ¿ya? Claro. Y cuando ¿te acuerdas que te decía que nuestra amígdala, que es la que está en el cerebro, no la que está acá, no no la de la sí, garganta? sí. ya no la de la Me quedó garganta. clarísimo. Sí. Se activa y se inhibe la corteza prefrontal, que es la que tiene que ver más bien con nuestra racionalidad, con conectar eso. Entonces, finalmente nos desregulamos o actuamos con nuestra emoción dominándonos. Claro. ¿Ya? Entonces, cuando actuamos de esa manera, nosotros ahora damos herramientas para que, ya, ¿qué hago cuando ya me está ganando esta emoción? Claro. ¿Ya? Efectivamente. O también como estas señales o estas banderitas rojas que dicen, oye, algo está pasando aquí que no es, que ya me está limitando.
y que no basta solamente con que yo haga estas estrategias, sino que ya necesito un apoyo externo más profundamente, porque necesitamos descubrir a través de la psicoterapia qué es lo que me está pasando realmente, por qué todos estos acontecimientos, y donde empiezan a analizar uno en terapia, ya, a ver, unamos, esto te pasa aquí, te pasa acá, oye, hay algo común en realidad. Claro. Que ocurre entre esto y esto, busquemos, ay, entonces algo puede estar pasando. Y ahí es donde quieres ir sacando las capitas de la cebolla. Las capitas de la cebolla, Claro. como que sea muy Sí. gráfica, así para que se imaginen los Claro. auditores como lo que ocurre. Claro. Entonces, tú empiezas a sacar estas capitas y te das cuenta que hay un pensamiento central que está muy ligado a esos miedos. Y que en realidad es algo que me puede haber ocurrido en la infancia, o me puede haber ocurrido en alguna eventualidad que pasó, que ni siquiera yo lo percibí. Claro, como hemos dicho en otros programas, a veces Sí. uno tiene acciones o pensamientos de acuerdo a cosas que a veces te ocurrieron cuando niño, pero que ni siquiera están en tus recuerdos, sino que simplemente Exacto. el cerebro lo asoció y quedó Sí, marcado nada más. Sí, pero- sí, porque en este caso el hipocampus, que es el del caballito El de del mar. caballito de mar. El hipocampo es el que efectivamente asocia los recuerdos, o sea, Claro. eso lo asocia con recuerdos previos que están guardados en el inconsciente, que muchas veces nuestra memoria a largo plazo que nosotros no tenemos, así como que se nos vengan a la mente, como decirlo de una manera coloquial, así como cotidianamente, sino que están No, claro. como guardados Están guardados en alguna parte. en y que alguna uno- parte que no, Claro, de que repente, no sabemos. de sí. repente uno dice, oh, se me desbloqueó un recuerdo. Sí, Sí. salió, eso, Sí, mira, eso me desbloqueaste un recuerdo, claro. eso como desde el enfoque del psicoanálisis diría como de que pasó desde el inconsciente, pasó por el preconsciente y llegó al consciente, Ya, es claro, como que transitó por esto, ya, o sea, yo lo tenía como bien oculto, Como bien oculto. y de pronto salió a flote, como el iceberg. Siempre Claro. dicen, tú te imaginas un iceberg, siempre la puntita La es lo que punta, se ve, por claro. lo que está consciente, pero para abajo hay muchas Atenta, cosas. po. claro, sí. Sí, pasa. Y entonces, se me desbloqueó un Se me recuerdo. desbloqueó un recuerdo, pero Tuve claro. Tuve un déjà vu. Oye, Era así oye, como- otro tema a conversar, No sé, algo que ocurre. los déjà vu, ¿ah? Sí, así Sí. que te fijas que es como eso, o sea, me recordé algo que parece que lo viví, pero como que no sé si lo habré vivido Claro, o no sí. lo habré vivido en Sí, algún momento, sí. pero eso pasa, entonces vienen estos pensamientos. Así es. Entonces, ya cuando nos está paralizando, ya es cuando tenemos que tener como esa conciencia. Esa digamos, conciencia, claro. y analizarnos y decir, oye, esto me está pasando constantemente, y qué raro, o sea, yo... Esto ya no está bien. Sí, esto no está bien porque ya tengo miedo a hacer un trámite, a arriesgarme, a salir, o es constante el mismo miedo, o no, o sea, es que me pasó una vez que no quería manejar, pero ya la semana siguiente me volvió a pasar, y ya después me pasó otra vez, y ahora como que Claro. evito manejar. Claro. Y yo escucho harta gente que dice, pero yo antes no era así. Después me puse así. Claro, porque algo puede haber pasado ahí que marcó la Claro, diferencia. que marcó la diferencia. Claro, Sí. y al final genera frustración. Sí, Sí. sí. Y paraliza, como decíamos el programa pasado, finalmente empieza a paralizarnos donde no avanzas. Y después puedes caer, no sé, en un cuadro depresivo, porque Claro. finalmente te das cuenta de que todo te provoca miedo, que ya no puedes avanzar, que sientes que te quedas ahí siempre. Empieza a vivir sin Te empieza sentido. a frustrar, ya Sí. no pierdes El pierde propósito, el sentido, todo. el propósito, entonces Claro. es importante, Claro, entonces sí, atenderlo. hay que atenderlo. Si que alguien nos está escuchando y está viviendo esta situación de que siente que el miedo lo tiene atrapado y que ya está afectando mucho su vida, o sea, tiene que atenderlo. Sí, hay que ¿cierto? atenderlo, Claro, como decía sí. Claudia, aquí nosotros estamos haciendo psicoayuda, ¿así es? Sí, psicoeducación. Psicoeducación, Sí, psicoeducación. Es como Sí, parecido. Estamos psicoeducando, no es Sí. terapia, ¿ya? No. Claro, vamos a dar al final del programa ahora algunos sí. tips de cómo Sí, enfrentar alguna cosa, sí. pero no es terapia. Pero Claro. entonces, pero sí estamos viendo y analizando ciertas situaciones en que podría ya necesitar alguna terapia. Sí, porque no va a bastar solo con la voluntad. Porque Claro. muchas veces uno dice, no, es que es falta de voluntad. Oye, como que esa frase a mí no me gusta mucho, porque yo siento que
es súper liviano decir a la gente, oye, te falta voluntad para esto. Es como, ay, tienes que tener fuerza de voluntad. Es que esas son Ya, terminologías ya, entonces, son terminologías de mi generación, por lo menos. sí, pues, Sí, es porque como donde yo que siempre no, escucho, pero oye, que no tú no todo, tienes falta de voluntad, ¿no? sí, Si, pero es si que no no, sale de la presión porque no es quiere. que no todo pasa por la voluntad. Claro. No, no es eso, o sea, sí, cuando la persona quiere buscar ayuda ya es un gran paso que está dando, Claro. porque está tratando de buscar ayuda y que solo no puede. Entonces, ahí es donde hay que tener ojo con eso, con el lenguaje. Dicen que el lenguaje construye realidad y entonces, no, es que falta voluntad y la persona dice, oye, lucho todos los días con esto. O sea, no es que me falte voluntad, es Claro. que realmente no puedo. Mm. ¿Ya? Entonces, ahí hay que tener ojo con eso porque a veces nos cuesta, Nos cuesta, no sí. es falta de voluntad, Sí, ya efectivamente. no es falta de motivación ni siquiera, porque a veces la persona dice, oye, no puedo, no es que no esté motivado, si es que no me puedo, ¿me entiende? Entonces ahí es donde hay que atender, hay que tener cuidado en ese sentido. Eso, claro, tener esos cuidados. Es Somos muy importante. buenos para juzgar sin entender realmente lo que está pasando en la vida de la otra persona. Así Entonces, es. Nos entonces faltan antecedentes, nos falta contexto. nos falta contexto, claro. Exacto, Sí, sí. y sin contexto, hablamos No, harto. sí, pues, sí, es súper fácil. Sí, pero después cuando uno se da cuenta, oye, mira lo Oye, que en está realidad, viviendo en esta realidad, persona, lo que está viviendo y cómo sí. sigue en pie, dice uno. Por eso es que uno tiene que evaluar todo el contexto, por eso es que cuando uno hace una intervención no es solo la sintomatología, no es que me diga no, sino que evalúo todo el contexto, todo lo que está Claro, alrededor, claro. porque influye mucho, todo el contexto, todo lo que vive la persona, con quién vive, cómo son las relaciones, todo eso va influyendo, Va influyendo totalmente, claro. de todas maneras. Sí. Entonces ahora vamos a conectar con la fe, porque este programa, una de las cosas que hace es conectar todo lo que nosotros decimos con la Con fe. la fe, sí, ¿Cierto? efectivamente, ¿Por sí. qué? Porque nosotros vivimos por fe. ¿Ya? Claro. O sea, entonces es importante que no dejemos, no podemos dejar a Jesús. Jesús siempre tiene que estar ahí. Y Jesús fue alguien que venció los miedos, los temores, Sí, oh. revolucionario, cambió todo. Totalmente, yo de repente digo, Jesús fue el primer psicólogo de la historia. Sí, de todas maneras, ahí Sí, tenemos ¿verdad? un tremendo ejemplo de constancia y de vencer. Pues. Y Sí. después estoy dando en cursos de Hechos en el Inter en las mañanas. Mira, Entonces estoy viendo cómo el apóstol Pablo también venció una cantidad de miedos y temores Sí. en su mente, enfocado en lo que tenían que hacer y Así no es, tenían po. temor. Así es, así Mm. es. Hay muchos hombres, grandes hombres de la Biblia que vencieron muchos temores. Muchos temores, sí. Muchos El rey David, cuando fue a enfrentar a Goliat, me imagino que... No, imagínate, o sea, Claro, porque sí, primero no po. tenía... Él puede haber tenido miles de cosas, pero no tenía instrucción de militar, nada. Sí, po. No, po. No tenía ropa militar. No. Nadie lo conocía, o sea, lo ubicaban solamente porque era el pastor de ovejas y era el hijo de Isaí Sí, po. y el menor más encima. Entonces cero posibilidad. Exacto, y frente a un gigante. Y frente más a encima, o gente- sea, que- Claro, y que Sí, po. todo un ejército no se atrevía a enfrentarlo por lo mismo. Entonces ahí vemos un acto de valentía. Sí, tremendo. Tremendo. Y de fe también, y de De vencer fe. el miedo con la fe, o sea, tremendo. Claro, y cuando le quisieron poner estructura, cuando se puso, y aquí podemos entrar a otro tema, pero porque Saúl le pasó su armadura. Y dice la Biblia que David no pudo caminar con la armadura de otro. Porque Entonces, era de otro. porque Sí, él queda de otro. Entonces, el diseño de otro no es tu diseño. No, po, no. Claro, Dios quiere sorprenderte, Dios nos quiere sorprender en nuestro diseño. es nuestro diseño, efectivamente. En lo que nosotros queremos, no en los de otros. Y nos quiere bendecir en eso, po. Entonces, con lo que somos, con lo que tenemos, podemos vencer nuestros miedos. Así es, vencemos. Porque tenemos a Jesús igual. Claro. Entonces, acá en Isaías 41:10 dice, no temas porque yo estoy contigo. Mm, Y aquí nos habla de presencia, de acompañamiento y de sostén emocional. Entonces, Jesús, si bien él valida el que tengamos temor, Él también nos dice, ya, está bien, pero yo estoy contigo. claro. Es como que nos dice, ya, sí, pero no temas, porque yo estoy contigo. Mm.
No, es como, no te imagines ese escenario porque yo estoy contigo, yo voy a ir contigo. Claro. ¿Te fijas? Esto es como cuando ya el temor ya sobrepasa lo concreto, digamos. Pero Él está con nosotros. Entonces, tenemos ese tremendo respaldo. Yo siempre les digo a todas las personas con las que hablo, les digo, si nosotros tenemos promesas de tapa a tapa en la Biblia. Está llena de Está promesas. llena de promesas. Basta con abrirla y leer y decir, oye, el poder de Dios, el poder de Jesús se perfecciona en mi debilidad. En mi debilidad, claro. Si yo soy débil para esto, tengo miedo, pero el poder de Dios se perfecciona. Y vaya que se perfecciona. Sí. Sí. Y Los que lo hemos experimentado. Sí, Sí. de todas maneras. Sí. A veces yo digo, no, yo soy súper sincera con Jesús y le digo, no, yo esto no puedo. Claro. Y me costó, sí, porque generalmente yo era como estas personas como de que, no, yo puedo hacer todo. Y no es que tuviera como autosuficiencia, pero como que así me criaron, como el esperable era o como que yo, no es que me hayan criado así, sino que yo lo percibí de esta manera, es como que yo siempre tenía como que cumplir, porque era buena estudiante, ya. porque era todo, entonces era como, tenía que hacer las cosas y todo. Pese a que tenía a mis papás presentes y que ellos siempre estuvieron conmigo, pero igual yo me exigía yo misma, me autoexigía. Te autoexigía, claro. Entonces era como que siempre tenía que cumplir con todo. Entonces ahora digo, no, pues, es que esto no lo puedo hacer nomás. Pues. Y es como, ya, Claro. Jesús, tú ahora lo dices, así que Sí. actúa Yo tú. hasta aquí puedo. Claro. Actúa tú. Oye, el salmista decía, aunque ande en valle de sombras de muerte, no temeré. Exacto. Y ahí conecta mucho con lo que dice Isaías, po. Porque dice, porque tú estarás conmigo. O sea Dios no nos promete no pasar situaciones complejas. No, pues. No nos promete no sentir miedo. No, porque Él nos creó con Él nos esa creó emoción. con esa emoción, claro. Lo que nos promete es que Él va a estar con nosotros en medio Va a estar en medio de... En medio sí. de, claro. Sí. Y también otro en el Salmo 56:3 dice, en el día que yo temo, yo en ti confío. Entonces ahí nos está diciendo que sí, puedes temer, pero confía en mí. Pero confía en mí, claro. Sí. Sí, pues. Sí, sí, el miedo y el temor es una emoción, como si bien es cierto, hemos dicho, no es buena ni es mala, pero que ha causado finalmente tanto daño a muchos. Algunos en el ministerio, en la iglesia, otros en su trabajo, y otros simplemente, algunos ni siquiera para poder tener una vida de pareja. Exacto. Entonces, Sí. en ese contexto es donde Dios nos anima a confiar en Él. Así es, a confiar en Él, a decir yo estoy contigo, yo no temas, o en realidad cuando temes, ya confía en mí. Claro. Ya, o sea, yo estoy contigo. Yo voy a estar en esa problemática, en lo que te está pasando, en lo que te está ocurriendo. Claro. Entonces, Y en ese sentido, auditores que nos escuchan, que no están atentos ahí, que cuando sientan miedo, piensen que no son los únicos que sienten miedo. exacto. Sí. Por eso insistimos, la Biblia nos muestra, por eso Dios siempre recalcaba, yo estoy con ustedes. Si pasan por el fuego, no se quemarán, por las aguas no se van a ahogar, pero está prometiendo que va a estar con nosotros. Así Entonces, el miedo es normal de alguna manera en nosotros. Es normal que sintamos el miedo, como tú lo has dicho bastantes veces, pero nosotros tenemos algo distinto a lo que la sociedad no tiene. Exacto. ¿Y qué es Jesús? A través de su Espíritu Santo en nosotros. Así es. Que nos empodera para vencer los miedos. Pero el Espíritu Santo nos da la valentía, nos da el poder, pero el tema es que la decisión la tomas tú y la tomo yo. Es que así es, po. Es que de esto se trata. Por eso que este programa se llama Despierta tu mente. Claro. Porque en realidad es como sacudirnos, como decir, o sea, Dios nos ha dado digamos, este dominio propio, esto de accionar, esto de poder hacer, de no quedarnos ahí. Porque muchas
no sé, muchas a lo mejor como visiones pueden decir, no, es que ya todo depende de Dios y eso finalmente te lleva a quedarte ahí, po, A quedarte ahí, claro. a quedarte paralizado, pero Dios también nos hizo con inteligencia, nos hizo con capacidades, nos hizo con poder de decidir también. Po. Entonces yo decido hacerlo. Claro. No es como, y ahí es donde se tiende a confundir esto, porque es como que muchas veces dicen, no, es que tú te crees como autosuficiente al decir eso. Y yo, como lo he dicho en otros programas y me hago cargo de mis palabras, yo no creo eso, porque yo sé que me formó, yo sé lo que Jesús puso en mí. Yo sé la Claudia que Dios ha formado todos estos años. Y aunque me falta mucho todavía por moldear, no soy un modelo terminado y hasta que no venga Jesús voy a seguir moldeándome y Totalmente, puliendo. Él me va a seguir moldeando, me va a seguir puliendo ciertas cosas, voy a seguir aprendiendo. La Claudia que hasta hoy Jesús ha formado es capaz de hacer cosas. ¿Te fijas? Sí. Y muchas veces nos quedamos, y como decíamos la otra vez, nos confundimos como la humildad. Muy malentendida. Muy malentendida de entender. No, entonces estamos poniendo como por debajo la creación que Dios hizo. O sea, Él nos creó. Su modelo, de hecho estaba escuchando un programa que estamos haciendo de Escuela del Reino, de Escuela del Ministerio del Reino, y claro, decían en estos videos, decía Roger, es como, Él nos formó, Él nos hizo con un diseño original. Claro. Él nos puso por sobre los demás. Obviamente esto se fue desvirtuando con todo lo que ocurrió con Adán y toda la caída del hombre y todo, pero finalmente Él nos creó y lo que Él quiere ahora es potenciar eso en nosotros. Claro. Es que vayamos potenciándolo. Entonces tenemos la capacidad también de poder accionar. Claro, no se trata, como dices tú, Claudia, de sentirse autosuficiente o que yo no necesito a Dios para hacer las cosas bajo ninguna Exacto. circunstancia. Lo que estamos diciendo es que tú eres capaz, pero eres capaz porque Dios puso esa capacidad en ti Así es. y en mí. Sí, po. Entonces desde esa base es donde yo tengo que actuar. Exacto. O sea, yo voy a lograr esto, pero lo voy a hacer porque Dios vive en mí. Y Exacto. tengo la capacidad que Él me dio para hacerlo. Exacto. Y si realmente hay algo que no sé cómo hacer, tenemos la palabra que nos guía cómo hacerlo. Claro. Entonces, pero finalmente, como decías tú, nosotros somos los que tenemos que accionar. Tenemos que tomar decisión ya. Tengo miedo, ya. Lo hago con miedo, pero lo hago. Pero lo hago. Claro. Porque sí. sé que, y ahí es donde echas a andar todas las promesas que Jesús. Claro. Porque tú Porque estarás dice, conmigo. Porque tú estarás conmigo, Claro. porque Jehová es mi pastor y nada Nada me me falta. falta, claro. O sea, nada. Claro. Entonces, tomamos las promesas y decimos, oye, ya, pues, si tú dices esto, yo creo que Claro. es así. Entonces, actuamos. Claro, y con fe. ahí pero y ese mal concepto de decir, no, si es que Dios tiene que hacer las cosas, un mal concepto. O sea, queremos dejar bien claro esto. Dependemos 100% de Dios. ¿Cierto? Él es el que mueve, el que te conecta con uno con otro, pero Dios te va a poner a la persona al lado, pero eres tú quien tiene que dar el Exacto. paso de conectarte. Sí, po. Exacto. Porque Dios no te va a tomar de la mano y te va a llevar allá. Claro, no va a ser que la persona venga y te lo haga por ti, po. No, Lo haga claro, por ti, po, claro. sino que Él va a hacer los contactos, Él va a estar porque creemos en lo sobrenatural de Dios. O sea, sabemos que Él siempre está actuando de manera sobrenatural. Claro. Pero nosotros tenemos que accionar para poder hacerlo, para que esas conexiones lleguen a punto, digamos. Llegan a punto. Cuando estábamos estudiando Hechos, Pablo estaba ahí en unos puertos, en Troas, y tiene un sueño en la noche y donde tiene que ir a Europa, a Macedonia. Tiene un sueño. Entonces, yo decíamos con los alumnos de la clase, decíamos, Pablo ya tenía iglesia formada, ya tenía varias gente que discipular, entonces ya estaba más tranquilo. Entonces él pudo haber dicho, no, pues yo me quedo acá en mi lugar seguro. En mi zona de confort. En mi zona de confort, en mi lugar seguro. Pero sin embargo obedeció y se fue a Macedonia. Cuando llegó a Macedonia, al otro lado, Dios lo conectó con una mujer que era empresaria, Lidia. Mira. Y ella lo sostuvo por mucho tiempo, mientras él estaba evangelizando. Entonces,
cuando obedecemos a Dios, cuando decimos que sí, cuando damos los pasos, porque finalmente la decisión es mía. Sí, pues. Dios me puede decir, Enzo, ándate a la China. Suena como extraño, pero, ándate a la China. Pero ya, y yo digo ya, pero, o sea, Dios me dice, anda, me da el mandato, me hace la invitación. Claro. Pero el que decide soy yo. Sí, pues. Yo voy a decir, ya, sí, voy. Entonces, sin tener nada, quizás seguro, pero Dios ya te va a conectar con alguien. Exacto. Sí, por eso no te va a dejar digo, botado. mira, y esto pasa en lo cotidiano en que él va haciendo cosas sobrenaturales, como decías tú, que Claro. va haciendo conexiones que tú no te imaginaste nunca que Nunca. podían pasar, Claro. y finalmente pasan, y ahí es donde vas viendo lo sobrenatural de Dios. Pero primero yo tuve que dar el paso, porque como no va a venir Jesús o me va a llevar y me va a plantar allá, porque si no seríamos como, siempre le digo, como marionetas de Claro. Dios, como que Él nos toma y no, pues, por algo, en ese caso no lo hubiese hecho con inteligencia. Claro, Porque- pudo haberlo hecho, Sí, pero no lo pues. hizo con inteligencia. Porque Él no quería eso de nosotros. Somos profesionales, ¿cierto? Tuvimos que estudiar, Exacto. tuvimos que esforzarnos. sacrificarnos, forzarnos Sí, para tener un sí. título, ¿cierto? Sí, así Y es. eso, pero reconocemos que todo ese conocimiento vino de Dios. Sí, pues, del diseño Pero de Dios, tenía que dejar horas en la noche de no dormir para para poder estudiar. Así es un esfuerzo, Dios renueva nuestra fuerza, porque la Biblia lo dice, porque la palabra lo dice. Claro. Él va a renovar nuestra fuerza, Él pone el querer como el hacer, Él, te fijas, Claro. Él está todo respaldado por la palabra, pero finalmente tú decides si sigues Si eso. sigues o no, claro. A Josué, otra invitación. Mira que te mando que te esfuerces. Que seas Y valiente. seas valiente, no temas, porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Sí. O sea, hay un mandato. ¿Y cómo vencemos el miedo? Obedeciendo. po. Haciéndolo, po. Toma Y la con acción. fe, y con fe. Y a veces vivimos llenos de sueños y frustrados porque los sueños no llegan, pero si no has tomado una acción al respecto, No podemos avanzar, po. no vamos a avanzar nada. Y nos vamos a quedar ahí. Y nos vamos a quedar ahí, Siempre. efectivamente. Y cuesta, Sí. auditores cuesta, y nosotros nos lo hablamos desde una perspectiva que ya tenemos todo resuelto. No, para nada. Todavía tenemos muchos pasos que dar, Sí. todavía tenemos muchas decisiones que tomar, todavía tenemos muchos miedos que vencer, Sí, pero estamos por avanzando. supuesto que sí. Estamos avanzando. Efectivamente. Y así vamos a seguir avanzando. Si no, se nos va a ir otro programa. Oye, Tiene que ser sí, el miedo el 3. tercero. No, la idea es finiquitar Sí. hoy día el miedo. Entonces, Sí. claro, la fe no elimina el miedo automáticamente, pero ayuda a enfrentarlo y a acompañarlo. Claro. Ahí donde estábamos. O sea, cuando tú vas y tomas la decisión de ir donde Jesús y decir, y tomar estas promesas y decir, y yo estoy contigo, así que no, fuera este miedo, obviamente se va. Pero uno tiene que tomar la decisión, Mm. ¿ya? Entonces, igual hay algunas estrategias para distinguir también cuando es un miedo que es como natural o cuando esperable con otro miedo que ya no está limitado. Ya. Entonces, ¿qué puede hacer que una persona cuando siente, o sea, qué puede hacer una persona cuando siente que el miedo está tomando demasiado espacio? Ya. ¿Ya? Ya. Entonces, primero vamos a diferenciar si el peligro es real o es anticipado. ¿Ya? Ya. Entonces, para esto me voy a preguntar, ¿esto está ocurriendo ahora o mi mente lo está imaginando? Ya. ¿Ya? Esa pregunta debe hacerse uno en ese momento. En ese momento, cuando yo siento un miedo, algo me está pasando en la guata, como que estoy nerviosa, algo me pasa, siento miedo, tengo miedo de esto. E inmediatamente ese momento decimos, ¿esto está ocurriendo ahora o mi mente lo está imaginando? Ya. ¿Ya? Entonces, Qué buena pregunta, por sí. ejemplo, ah, sí, por ejemplo, tengo miedo a hablar en público. Entonces yo digo, ¿por qué tengo miedo a hablar en público? Es que la gente se va a reír de mí. Que voy a Ya. titubear mucho. Voy a titubear, la gente se va a reír de mí. Ya, pero ¿eso está pasando ahora? ¿Se están riendo de ti? Claro. ¿O es algo que está en tu mente? Claro. ¿Te fijas? Sí. Entonces tú, ¿está pasando ahora o es algo que está en la mente? ¿Ya? Ahora, lo segundo, identificar el pensamiento catastrófico. Entonces, seguro va a pasar algo, no podré manejarlo, todo saldrá mal. Estos generalmente son estos pensamientos como catastróficos que tenemos y hay Hoy que lo tenemos todo el identificarlos. día. Exacto. Entonces,
lo aprendemos, o sea, lo cuestionamos y, o sea, lo vemos acá y decimos, ya, este pensamiento estoy teniendo, seguro que va a pasar algo, no voy a poder manejarlo, todo me va a salir mal. Ya, Claro. esos son pensamientos catastróficos y los tenemos que también identificar. Ese pensamiento, ¿ya? Entonces, y también aprenderlo a cuestionar. Oye, ya, algo va a pasar, ya, pero ¿está pasando? No está pasando, y vamos conectando con lo otro, Claro. con lo anterior. Luego, regular el cuerpo, ya, porque recuerda que el cuerpo frente a esta amenaza, sea real o imaginaria, va a reaccionar de la misma manera. Claro, no Ya, va a va a tener... reaccionar igual, Claro. con temblor, con dolor de estómago, con esta sensación de vacío en el estómago, o sudoración. Ya, entonces, lo primero que tenemos que hacer, que lo hemos dicho en otras veces, es regular nuestro cuerpo. Entonces, respiramos lento. ¿Ya te acuerdas que íbamos a... La respiración era diafragmática, entonces íbamos como cuando respirábamos, inflábamos, Sí. y cuando exhalábamos, sí. cuando inhalábamos, inflábamos, y cuando exhalábamos, desinflábamos, Sí. ya respiramos lento, ya, relajamos los músculos, así hacemos como Eso movimientos le para da como una relajar. orden al cerebro de que está todo tranquilo, Claro, ¿cierto? claro, porque a nivel del sistema nervioso ocurre algo que ayuda. Ya está relacionado con el nervio vago y todo eso, que lo hemos dicho en otra oportunidad. Sí. Ya, entonces, ya sí. Ya. Y esto lo puedo hacer como simultáneo, ya. Respiro, me calmo, oye, ¿esto está pasando o es imaginario? Ya, ¿qué pensamiento tengo en mi cabeza? ¿Qué pensamiento se me está pasando? No, que me va a ir mal, ya, pero ¿hay evidencia o esto está en mi imaginario? No, claro. Pero me está pasando, que se van a reír, me está pasando, ya. Y ya, esas son para poder respiramos, soltamos los músculos, hacemos como movimientos así como de nuestro cuerpo, así ya no. Claro, ya. Empezar como bajamos, a relajarse así, un poquito. O nos tiramos. ¿Sabes qué? Cuando yo, por lo menos una técnica que a mí me ha resultado, porque me pasa que, ¿te acuerdas que te comenté y para los auditores que no están escuchando los nuevos, comenté que yo tengo mucha experiencia con relación a esto del miedo, porque yo sufría de muchas crisis de pánico? De pánico, claro. Entonces me pasa que yo empiezo a identificar cuando me va a venir una crisis de pánico, y generalmente me pasa o cuando me viene un dolor de estómago muy fuerte o cuando estoy demasiado cansada. Ya. Por ejemplo, cuando fui a dar mi examen de grado, me pasó que llegué muy mal por todo lo que mi cuerpo, ese estrés que había sometido, todo ese estrés que tenía en el momento. Claro. Entonces yo dije, permiso, ¿dónde estaba? Estaba en la casa de mi cuñada, de la familia de mi esposo. Dije, permiso, necesito ir a tirarme a la cama. Entonces, ¿qué es lo que yo hago cuando me empiezo a sentir así? Que me empiezo a sentir más sofocada, como mareada, como con náuseas, porque hay un exceso de cortisol. Claro, altísima. Ya, ¿qué hago yo? Me saco como, no sé, los zapatos, las joyas, si es que tengo, anillos, todo, y quedo así. Y empiezo a respirar y a bajar. Ya. Y me tiro como en la cama. Eso me ayuda a mí, lo estoy dando el dato porque les puede ayudar también. Te tiras en un lugar cómodo y empiezas, y te relajas. Lo otro que hago yo es poner los pies helados, y que es un mito que uno cuando pone los pies helados se va a enfermar. Ay, eso lo he escuchado de muchos médicos. ¿Es un mito? Sí. Yo lo he escuchado, no sé. No, cambiemos esos mitos a la bolita, imposible. No, anda, ya, cuando estoy descalza. Eso no es, pero yo también, otra técnica es como tener contacto con algo frío, ya sea en nuestra cara o en los pies. Ya. Cuando mucho, ya los pies en el suelo, así como en el cemento o en el cerámica. Ya, y eso empieza como también a ayudarte a calmar del miedo, de esta como que siento que te va a venir como una crisis de pánico. Ya son como para digamos, decirle al sistema nervioso que estamos aquí, estamos conectados, ya, claro. estamos acá en este momento, ¿no? Sí. O sea, en este lugar. Cálmate ¿ya? Un poquito.
tranquílate, Claro. como decía mi hijo cuando era chico. Mi hijo decía, tranquílate, Tranquílate. tranquílate, de 2 años, así, la Tranquílate. primera palabra me dice, Tranquílate. tranquílate, conversemos. Entonces, hay que decirle a nuestro cuerpo, así como, tranquílate. No, pero eso, entonces es como, estamos en un lugar seguro, no va a pasar nada, ok, ¿ya? Esta técnica se parece mucho como también a lo que es cuando tenemos ansiedad. Ya. Porque muchas veces Claro. como que se puede mezclar, oye, ¿qué es lo que tengo? Ansiedad, miedo, que son como emociones más o menos similares Más en similares. cuanto a los efectos que produce, a los efectos corporales Ya, que claro. produce. ¿Ya? Entonces después nos exponemos gradualmente y no evitamos lo que está ocurriendo, sino que nos vamos como incorporando gradualmente a esto, ¿ya? A lo que te genera el miedo. Ya. ¿A qué me refiero con esto? Que, por ejemplo, ya yo tengo que hablar en público y esto me genera mucho miedo. Entonces, tengo esta sintomatología, tengo estas características o esto que me está ocurriendo en nuestro cuerpo y yo ya hago todas estas técnicas, digo, ya esto no es real, me tranquilizo, ¿cierto? Me calmo, respiro, pero no evado el no hablar en público. Lo hago igual. Lo hago pero gradualmente, entonces empiezo, De a ¿cierto? poquito, De a poquito, me incorporo al lugar primero donde tenía que estar, respiro profundo y ya me pongo a hablar, de poquito. La idea es ¿Te decirle al fijas? cerebro que no va a ocurrir nada malo. Nada más, Claro. exacto. O por ejemplo, si esto, tomando el ejemplo del auditor que nos preguntó el programa antes pasado, antes de hablar del miedo, cuando nos dijo esto de manejar, por ejemplo, que le daba miedo manejar, Claro, y sí. que terminaba después evitándolo Chocando. porque quería, o evitándolo para no chocar. Para no chocar, claro. ¿Ya? Entonces, al final, claro, aquí podría exponerse gradualmente a estas situaciones que, por ejemplo, manejar trayectos cortos, manejar ya, claro. un poquito, subirse al auto, Claro. manejar un trayecto corto, o acompañado, Claro. o manejar más lento. ¿Te fijas? Son como técnicas lo mismo, o sea, yo me incorporo, a lo mejor gradualmente podría ser si tengo demasiadas sensaciones corporales y no paro, es pedirle a lo mejor a un acompañante, oye, ¿me acompañan? ¿Lo podemos hacer juntos? Claro, Ya, para... acompáñame en esta temática que tengo que hablar, siempre y cuando se pueda, pero acompáñame porque, ¿te fijas? O llevar algo que te ayude como a poder hacerlo. Más. Claudia, disculpa, no sé si estará bien la pregunta, no, tengo miedo de hacerla. Ya, hazla nomás. No, me no, no. preguntas todo. Ah, No, ya. es que a veces uno a veces, como que, a veces más que miedo, a veces como que se siente más nervioso. Ujú. No es lo mismo. Es que, O claro, que dice, lo ay, que- que estoy nervioso. claro, es que O el miedo te provoca ese nervio. Sí, lo que pasa es que, claro, los nervios, el sentirse nervioso es como es como una sensación, más que es como... Más es que la como- emoción en sí. Como la emoción, claro, y hay muchas emociones que te pueden llevar a estar nervioso, por ejemplo. Ya. A tener estos nervios, como se dice. Claro. Es como decir, oye, tengo que enfrentarme a algo, tengo miedo, esto me da nervio, o me da ansiedad, también me pongo nervioso. Ya, claro. Es que en realidad el término nervioso es como más como para darle una connotación a cuando tengo toda esta agitación corporal que no sé Ya. explicar, ¿me Ya, perfecto, entiendes? ya. Como, Claro, porque a veces, claro, uno dice, estoy nervioso, pero al final a lo mejor el mismo miedo te lleva a reaccionar de esa forma. Sí, Claro. entonces claro, es como, no se identifica como una emoción como tal, sino como más bien una característica de ciertas emociones, como Claro. esta sensación que algo va a pasar, que tengo corporalmente, que siento ciertas Claro, porque sensaciones. yo en lo personal, por ejemplo, me pongo más nervioso, a veces no tanto por lo que voy a hablar, sino que más nervioso porque cómo voy a reaccionar mi cuerpo. Que voy a Claro, transpirar, por ejemplo. Claro, exacto. Al final, exacto. mi temor, el miedo, el nerviosismo está dado porque voy a respirar, Claro. más que lo que voy a hablar. Claro, pero eso sería, claro, como una sensación más que nada como Claro. que te produce, Mm, que podría ser estar ligada a distintas emociones. claro, ya. ¿Te fijas? Sí, perfecto. Ya, entonces, vamos también a no reforzar el miedo con evitación, ¿ya? ¿Te acuerdas que decíamos de que
lo evitábamos y eso al final nos produce que el miedo se mantenga. Mientras más lo evito, más lo alimento. Más lo alimentas. Ya, entonces ya no vamos a reforzar el miedo con evitación, Ya, porque claro. eso no nos lleva, al contrario de lo que creemos, eso nos perjudica más Claro. que nos ayuda. Y reemplazar el diálogo catastrófico. Entonces, seguro que algo malo va a pasar, como hay riesgo, pero también tengo la capacidad de enfrentarlo. ¿Te fijas? Ya, claro. Lo cambio. Entonces, seguro algo malo va a pasar, seguro se van a reír de mí cuando yo hable. Y no digo, ay no, me va a salir todo súper bien, eso es como más positivo, sino que digo, sí, hay un riesgo, pero yo sé que voy a poder enfrentarlo. Claro. ¿Y si me llego a equivocar? Y si me llego a equivocar, No pasa pero nada. no pasa nada, Me equivoqué, ¿no? porque la equivocación es parte del aprendizaje. Claro. Ya le tenemos tanto miedo a equivocarnos, y ese otro tema que también es importante, que podríamos hablar. Sí. Tenemos tanto miedo a equivocarnos que eso nos genera temor de hacer cosas, ya por equivocarnos, pero finalmente la equivocación es parte del aprendizaje. De hecho, hay una metodología que se basa, no recuerdo el nombre en este momento, pero que se basa en el error. ¿Sí? ¿Ya? Está hecha para que tú te equivoques y aprendas. A equivocar. De equivocarte y aprendas la estrategia a través del error. Entonces al final tú te vas equivocando y después descubres cómo era la solución porque te fuiste equivocando. Claro, hasta porque llegar mientras más te equivocabas, ibas descartando las posibilidades Sí, po. hasta que llegaste a la solución. Hasta que llegaste a la solución, pero te diste cuenta de que la equivocación es parte también del aprendizaje. Hoy se nos fue el tiempo súper rápido, mira, ya no nos queda casi nada. Entonces, ya, lo otro, buscar experiencias de seguridad. El cerebro aprende también de experiencias positivas. Pequeños logros, repetir experiencias seguras, recuperar la confianza gradualmente. Ya. ¿Te fijas? Busquemos algunas experiencias que nos den seguridad. Ya. Que sepamos que podemos hacer como pequeñas metas. Entonces Ya, decimos, perfecto. oye, ya lo mismo, así, ya voy a manejar, me voy a subir al auto si tengo miedo. Voy a manejar un trayecto pequeño. ¿te fijas? Claro. Después ya voy a manejar Claro. un poco más. Exacto. Y haciendo estos pequeños logros vas a reforzar de que en el fondo Se puede. se puede. Ya. Y que el peligro está en mi imaginario solamente. Claro, ¿Te y ahí, fijas? y ahí el cerebro lo asocia y después ya como que eso ya desaparece en el fondo. Claro, es que tú lo vas reforzando, pues ya cuando tú te das cuenta de que esto finalmente se va reforzando y te diste cuenta que no iba a pasar lo que tú creías que iba a pasar, el miedo va desapareciendo. Desaparece, claro. Recuerda que estamos hablando, para la gente que se puede venir recién incorporando, de cuando ya el miedo me limita, me paraliza. No estamos hablando de un miedo que si me viene persiguiendo un perro o que si voy a cruzar ¿Quién será la ese calle, perro que nos que persigue ese siempre? perro me persigue todo el rato. Ya, me viene persiguiendo un león en la selva, ya, un elefante, ya no, pero que ese es un miedo real. Yo tengo que reaccionar, Claro. no me voy a poner a respirar ahí, no voy a estar, el perro me viene persiguiendo, No, por yo me voy a supuesto, poner así, no, tengo que esto es reaccionar. real, no es real, Claro, claro. voy a reaccionar, voy a respirar, Claro, no, porque no. eso es un peligro real. Real, Estamos claro. hablando frente a estos peligros que son imaginarios. Imaginarios, claro. Ya, que puede que pase como puede que no pase, Efectivamente. pero hay un riesgo siempre. Sí. ¿Ya? Entonces, es importante hacer esta distinción. Ya, esto lo podemos manejar, ya, sí, son estrategias que podemos manejar, pero también, como decíamos anteriormente, también es importante distinguir cuando ya necesito un apoyo profesional. Claro. Y en este caso es importante entender que no todos los miedos se resuelven solamente con herramientas personales, ya con estas que fuimos nombrando, sino que también obviamente se necesita de un apoyo más psicoterapéutico. Claro. Entonces, algunas señales es cuando ya no es solo un miedo esperable, ya es cuando hay un trauma, hay ataques de pánico, miedo intenso constante, evitación extrema, bloqueo importante en la vida diaria, cuando tú decías, oye, esto ya me está paralizando, ya no puedo vivir, ya no puedo hacer mi vida tranquila porque estoy todo el día con temor Claro. a diferentes cosas, no puedo ir a hacer un trámite, no puedo dirigirme al público, algo está ocurriendo en mí que esto me da mucho miedo. Ya síntomas físicos extremos, ya cuando vivo con esta sensación
de dolor de estómago, cuando también se conecta mucho con el colon irritable, por ejemplo, con ataques de colon irritable. Todas esas cosas las tengo que ver. Y cuando ya cuando ya el miedo lleva meses o años limitando mi vida, ahí no basta solamente con estas técnicas que nombramos anteriormente, sino que tengo que buscar esta ayuda. Claro. Sí, esta ayuda. Así que es importante. Me quedé callado porque estamos terminando, para que hables. Sí, pues ya estamos, entonces, sí, ya estamos como llegando al final. Entonces es importante buscar un apoyo profesional cuando esto ya se está dando. Sí, de todas maneras. Así es. ¿Y dónde puede encontrar apoyo profesional? Acá, pues. ¿Cierto? No, sí. Bueno, sea yo o cualquier otro psicólogo o psicóloga, es importante. Pero para los que vienen conectándose, Sí. les contamos que Claudia va a empezar su consulta profesional, ¿cierto? Sí. Particular, es. ¿cierto? Así que prontito va a tener toda la información. Sí, ¿cierto? para adelantarles digo que presencialmente estoy ubicada en el edificio Plaza Fundación, ya en la oficina 616. 616, sexto piso. Sí, y que las agendas van a estar abiertas a partir de la próxima semana a través de Doctoralia. ¿Ya? Doctoralia, así que ahí pueden buscarme y van a encontrar, todavía no está abierta la agenda porque todavía tengo que ver este perfil, organizar el perfil, pero ahí va a estar abierta la agenda y ¿qué más? Y eso, voy a atender online también, así que no solamente online también. Qué bueno, buenísimo. Sí, la misma plataforma me permite atender online, es una plataforma muy confiable, es una plataforma que tiene la certificación para poder atender online, porque uno también como psicólogo no puede atender en cualquier tipo de plataforma, ya porque tiene que tener estos resguardos por el tema de confidencialidad, claro, que la plataforma tenga esos resguardos, porque obviamente es información delicada que se trabaja, entonces no podemos utilizar cualquier tipo de plataforma, ya es importante resguardar eso, así que estamos haciendo todo. Y también va a atender por FONASA. Eso, sí, estoy haciendo los trámites para atender por FONASA. Tener algunas horitas ahí para atender por FONASA, ya que, bueno, mi deseo que siempre yo tuve desde un principio es llegar a la gente que quizás no tiene los recursos para poder acceder a una terapia, entonces a una psicoterapia, porque la salud mental no es muy barata, digamos, no es muy accesible. Entonces, para tener esta oportunidad también voy a estar ahí con FONASA, estoy haciendo toda la tramitación, eso se demora un poquito, pero mientras sale voy a tener aranceles especiales para FONASA, mientras no sale ya el poder comprar los bonos, digamos. Qué bueno. O sea, eso. Va a tener toda la atención esa vida por haber ahí en la consulta de Claudia Quiroz. Sí. Bien, llegamos al final del programa. Sí, Emita dice que nos escribió, gracias por tu saludo, Ángela y Loredana. Sí, gracias ahí por el feedback y gracias por estar conectadas. Así que les bendecimos mucho, y a los que están en el 107.5 también un gran abrazo, y todos los viernes estamos en Despierta tu Mente. Exacto, así que nos despedimos. Así que nos despedimos, gracias por estar conectados, sean todos muy bendecidos, y recuerden que la mejor fuente de vencer el miedo es a través de Jesús y el Espíritu Santo en medio nuestro, ¿ya? Así que tomen acciones, decidan hoy, háganlo con miedo, pero háganlo. Sí, y una frase para terminar, solamente dice: buscar ayuda no siempre es estar roto, significa empezar a sanar. Excelente. Así que eso, bien. Para terminar. Sí, chao, bendiciones para todos, sigan el 107.5 FM porque sigue música y buena programación para ustedes. Chao, nos vemos. Chao.